¿Por qué se menciona tanto a Jesús en la política estadounidense actual? ¿Qué diría Jesús ante esta nueva realidad política? ¿Qué tal, amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro Podcast. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Y hoy no es un episodio cualquiera, Daniel, porque hoy hemos llegado al número 100. ¡Wow! Es increíble. ¿Recuerdas, Raquel, en nuestros orígenes cuando empezamos como un programa de televisión, Punto de Encuentro TV Show? Sí, cómo no. Hace ya como unos 5 años así ha pasado el tiempo y hemos tratado muchísimos temas, siempre apasionados, ¿no?, por explorar la intersección entre la teología, la ciencia y la actualidad. Y hoy queremos hacerlo con un tema que muchos pues prefieren ni siquiera tocar. O sea, vamos a evitarlo, pero nosotros aquí somos valientes y vamos a entrar de lleno. Y vamos a empezar con una serie. Y esta serie va a tratar sobre cristianismo, política y el papel de Jesucristo en el escenario político actual, sobre todo aquí en Estados Unidos. Es un asunto que genera debates intensos y que obviamente, Daniel, esto no deja indiferente a nadie. Pero vamos a aclarar algo, que desde Punto de Encuentro buscamos la verdad desde un punto de vista teológico, desde un punto de vista científico, y no venimos a dar ni una visión republicana ni una visión demócrata. Vamos a convertirnos precisamente en árbitros de estas ideologías y nuestra intención sobre todo es ofrecer una mirada honesta, basada en principios teológicos, en hechos sociológicos, científicos, pues más que nada para que todos ustedes, todos los que nos están escuchando, saquen sus propias conclusiones. Y sabe, Raquel, creo que tenemos una responsabilidad. Y aquellos que nos escuchan también tienen esa responsabilidad, que es la de traer un poquito de cordura ante los acontecimientos actuales en que la ideología y la política se están fusionando y donde vemos a muchos cristianos que no trabajan desde el amor, desde la gracia, desde la misericordia y desde la justicia, sino que están, digamos que, alineándose con una serie de pensamientos que se oponen realmente al mismísimo Evangelio. Y nosotros nos encontramos, yo creo que en una situación privilegiada. Privilegiada no solo por nuestra preparación en temas de ciencia, de análisis de datos, analíticos, también con tu teología y con tu sociología, sino porque también somos extranjeros en esta tierra. Uh-huh. Y esto nos permite mirar la realidad con unos ojos frescos. No somos parte ni de nacimiento ni de educación del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Somos cristianos. Y de hecho, déjame que te diga, Raquel, somos cristianos. No venimos a representar a la Iglesia Católica, ni a la Evangélica, ni a la Protestante, ni a la Anglicana, ni a ninguna otra denominación, sino únicamente a lo que encontramos en la palabra de Dios y lo buscamos de una manera honesta, con una mirada sin miedos, porque creo que el Señor nos está llamando a mirar esta realidad, a analizarla y a filtrarla y a resituarnos, Raquel. Estamos en un momento histórico y en vez de perdernos en pos de ideologías que no nos pertenecen, lo que deberíamos de hacer es traer la cordura y la realidad de un evangelio vivo a una sociedad que lo necesita en un tiempo que realmente es crítico en nuestras sociedades. Y vamos a hacer este acercamiento a este tema tan polémico, planteándonos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿debe un cristiano participar en la política? ¿O uso mi voz política para defender a los más vulnerables o para proteger mis intereses personales? ¿O entiendo la política como un espacio para ejercer el servicio o para imponer mi visión del mundo? Obviamente estas preguntas no tienen una respuesta rápida. Son preguntas que buscan sobre todo provocarte, hacerte reflexionar y ayudarte a actuar con coherencia entre tu fe y entre tu responsabilidad ciudadana.
Y cuando estás haciendo estas preguntas, Raquel, yo la verdad es que mi cabeza ya empieza a funcionar, empieza a situarme en estos puntos diferentes muy interesantes, ¿no? Que yo creo que posiblemente tienen respuestas a veces, bueno, pues afirmativas dentro de un orden y de un equilibrio, ¿no? Que es lo que buscamos encontrar. En vez de dejarnos acelerar por algo que no es intrínseco o que no pertenece a la fe cristiana, realmente situarnos desde la fe cristiana y movernos desde ahí, ¿no? Y hay otro tipo de preguntas, ¿no? Porque finalmente cuando uno no se plantea estas preguntas, llega el momento en el cual vemos a personas incluso dentro del liderazgo y pastores, dentro del liderazgo religioso, que están utilizando su posición de autoridad para implantar o para hacer llegar su ideología política. Lo hemos visto incluso durante las elecciones, amigos nuestros a los que hemos llamado la atención. Por favor, pastor, no puedes utilizar el medio de las redes sociales como pastor para dedicarte a compartir mensajes electorales y mucho menos mensajes electorales en los cuales estás calumniando al candidato que es del partido opuesto al tuyo, porque en Estados Unidos los partidos son opuestos, no son alternativos. No es una alternativa del otro, es uno opuesto al otro. Y apenas hay personas que se sitúen en esos grises del centro. Y creo que esas personas que son las personas equilibradas son las personas que debieran de tener la llave para los gobiernos. Pero actualmente, en la situación que vivimos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, parece que cada vez el sentido común es el menos común de los sentidos. Estamos demasiado polarizados. Pero vamos a ver, la presencia del discurso cristiano en la política americana, estadounidense, contemporánea, es un fenómeno que no pasa desapercibido, ya sea en debates presidenciales, en manifestaciones públicas, en campañas políticas. La figura de Jesucristo se menciona con frecuencia y vemos habitualmente carteles, ¿no? Pero a veces se utiliza como brújula moral y otras como una bandera ideológica. Y esta situación plantea una cuestión crucial. ¿Está el Evangelio siendo utilizado como una herramienta política o es la política un espacio legítimo para el testimonio cristiano? Como advirtió el teólogo Richard Newburn, el cristianismo siempre ha tenido que decidir si acomodarse al mundo, transformarlo o retirarse de él. Buenísima frase, me encanta. Pero fíjate, Daniel, que esta disyuntiva persiste en el presente, a pesar de que esto fue escrito en 1951 y más ahora, particularmente en una nación que se percibe a sí misma como una city upon a hill. Que significa una ciudad en lo alto de una colina. Exactamente, porque todavía sigue manteniéndose esa idea de que es una comunidad destinada a ser modelo de virtud para el resto del mundo. Básicamente, que cuando dentro de un principio cristiano hablamos de que tenemos que ser luz al mundo, interpretan que es toda la nación de Estados Unidos como un ente puramente cristiano el que tiene que ser luz para todo el mundo, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, esto vamos a hacer un programa acerca de esto porque yo creo que hay un desliz teológico considerable en considerar que solamente Estados Unidos es el city upon a hill. Obviamente esto fue acuñado por John Winthrop, un líder puritano y el que fue gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts en 1630. Arengando sobre todo a los colonos de que tenían que ser sobre todo un modelo ético, más que nada porque el mundo les estaba mirando, ¿no? Luego esta frase fue reforzada por presidentes como Reagan o Kennedy y actualmente es el eslogan de los nacionalistas cristianos americanos actuales. Llámalo nacionalismo etnocéntrico, excepcionalismo nacional, imperialismo cultural, mesianismo cultural, religión civil o como quieras. Pero esto de City Upon the Hill es una realidad que parte de la América todavía la siguen pensando. Y para empezar,
Porque con todo esto nos hemos, bueno, pues situado un poquito, pero quiero situarme mucho más ya en el plano de Jesucristo. Y quiero compartir una frase que considero que es un ancla para este tema. Es una frase del Dr. Hunter Baker, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de North Greenville, en Carolina del Sur, que dijo lo siguiente: a medida que envejezco, me queda más claro que lo más importante que tengo que decir sobre la política es que Jesucristo es el Rey. Y creo, Daniel, que este es un punto fundamental de partida, porque si algo hemos percibido en los últimos años es una evidente falta de ubicación real de quién es Cristo, sobre todo en ciertos sectores del cristianismo. Sí, yo me pregunto si no será porque la iglesia norteamericana carece de referentes correctos. Y a veces parece como que hay corrientes dentro de la iglesia que necesitan una especie de paternalismo moral por parte de algún líder político o de un color determinado, un partido determinado, sin importar si su carácter moral contradice o no el Evangelio, como estamos viendo hoy en día, ¿no? En que se toma como líder y como una especie de una posición de Mesías, representante de la iglesia, a un presidente que realmente tiene un testimonio opuesto a lo que es el Evangelio. Yo creo que no tiene ni un solo fruto del espíritu de los bíblicos manifestado en su vida. Y el problema es que incluso cristianos bien asentados, en cierta manera parece que están desconectando parte de su cerebro o parte de su ética o de su moral o de su teología para convertir al nuevo presidente de Estados Unidos en una especie de Mesías. El gran líder que le llaman algunos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pongo como ejemplo lo que está pasando actualmente con el Partido Republicano, pero también puede pasar a ambos lados del espectro político. Exacto, esto ocurre a ambos lados. ¿Y sabes qué, Raquel? Pienso que este cambio de parámetro en la política estadounidense va a llevar a una reacción por parte del Partido Demócrata que posiblemente empiecen a situar a sus líderes políticos en una posición similar. ¿Tú crees? Sí. Yo creo que el Partido Demócrata se encuentra actualmente perdido después de la victoria de Donald Trump ante todos los cambios de las órdenes ejecutivas que está dando en Estados Unidos y se encuentran atemorizados. No tienen una sola figura que salga bien al paso para plantar cara a Trump. Y es posible que ellos intenten, de alguna manera, como salida, generar algún tipo de movimiento tipo MAGA, pero de otro cariz, ¿no? Y bueno, vamos a ver, porque nos podemos encontrar en un momento determinado por parte de otras ramales del cristianismo o de otra forma de pensar. Porque después puede pasar que otro tipo de pensamiento, como ha pasado anteriormente con el Partido Demócrata, ya no en cuanto a cuestiones religiosas, sino a cuestión de minorías, en que el Partido Demócrata y el presidente del Partido Demócrata se ha convertido en una especie de baluarte del movimiento LGTBI o de una serie de minorías o de la población afroamericana, aunque realmente, por ejemplo, en el caso de Biden no tiene nada que ver con los afroamericanos, ¿no? Y creo que este dualismo que existe en la sociedad americana es algo que se lo debemos de dejar a los políticos con sus tejemanejes y con sus intereses partidistas y de poder. Pero yo creo que como cristianos tenemos que buscar algo mucho más puro. Mucho más puro. Estamos llamados a algo mucho más alto que un poder terrenal. Sí, es cierto. Parece que la Iglesia se está fijando demasiado en el poder terrenal que en la verdadera fuente de nuestro poder, ¿no? Pero como hemos dicho anteriormente, esto ocurre en ambos lados del espectro político. Y para también ubicar un poquito, sobre todo a los oyentes que nos escuchan fuera de Estados Unidos, la Iglesia cristiana aquí en Estados Unidos pues, está bastante polarizada y se puede identificar dependiendo de la denominación a un partido o a otro. Por ejemplo, si nos vamos al Partido Republicano, tenemos a movimientos como la Nueva Reforma Apostólica, impulsada en los 90 por el teólogo Peter Warner y representada actualmente por figuras como la pastora Paula White Kane, asesora espiritual del presidente Trump y actualmente empleada especial del gobierno y asesora principal de la Oficina de Fe
de la Casa Blanca. Sí, está Paula White Cain. No es esta una Hombre, de... dilo en inglés, ese Caín. Es que lo he dicho aposta. Esta es una Cain, esta mujer. Esta es una de las de la prosperidad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Lo que está pasando mucho con los cristianos. Es que de repente personas personas que han criticado porque son personas que han traído un evangelio total y absolutamente prostituido, sea el caso de Caín o de Maldonado, ¿de acuerdo? Y que se han dedicado a ponerles a caldo durante muchísimo tiempo, llega Trump y como están allí y van a imponer manos a Trump, entonces se convierten, como que han tocado ungido, se convierten como los nuevos representantes de la iglesia cristiana. Espera, por favor. ¿A quiénes, no os dais cuenta a quiénes estáis eligiendo como los líderes de la iglesia evangélica? Que al apoyar ese tipo de movimientos y el orden que están generando, estáis encumbrando principios que no son bíblicos y que no solo es que vosotros penséis que estáis ganando algún tipo de favor por parte del poder, sino es que estamos dando un testimonio lamentable, porque los representantes de la iglesia evangélica, que no tiene una cabeza, realmente, las cabezas que han salido son personas que son capaces de vender su reino por un plato de lentejas. Son personas que son capaces de arrastrarse donde sea por tal de conseguir dinero. Son los ministros de la superprosperidad. Y veo esto porque no veo a personas equilibradas, no veo a personas de testimonio. ¿Sabes por qué muchas veces, Raquel? Porque las personas de testimonio no se prestan a este tipo de jueguecitos. Es que si allí estuvieran los representantes de las diferentes denominaciones cristianas, todavía lo podría entender, pero la gente tiene que entender que allí lo único que están son representantes de un movimiento determinado. Hay muchísimos movimientos y muchísimas denominaciones que no tienen nada que ver con estos. Sí, ahí no está ninguno de los que, por ejemplo, sirve a los homeless en la calle, o ninguno de los ministerios que ayuda a los inmigrantes irregulares en Estados Unidos, o aquellos que están haciendo orfanatos para ayudar a la gente. Esta gente que se remanga para vivir el evangelio en toda su potencia, no está ahí. Claro, entonces, pues tenemos que abrir los ojos, atención, a quién estamos nosotros como cristianos identificando como nuestros líderes o nuestros representantes. Yo no me veo representada con este tipo de gente. Pero bueno, además de la NAR están otras denominaciones que se han mostrado con una clarísima inclinación republicana, como la Iglesia del Nazareno o la Convención Bautista del Sur. Pero en el otro extremo encontramos también iglesias y movimientos asociados con la agenda demócrata. Por ejemplo, la organización Isaías en Minnesota, que reúne congregaciones comprometidas con la justicia social, o la Iglesia Metodista Episcopal Africana o la Convención Nacional Bautista, cuyos miembros han apoyado históricamente al Partido Demócrata. Y ante esto pues surge una pregunta clave: ¿por qué algunos cristianos sienten esa necesidad de respaldar una opción política, incluso al costo de comprometer su independencia profética? Y esto es muy interesante, porque nosotros como cristianos no estamos representando o no estamos viviendo una serie de valores a nivel moral o ético dentro de la sociedad en la que vivimos o del mundo en la que vivimos. Tenemos, por ese grado de autoridad que nos da la palabra de Dios, una responsabilidad profética. Pero claro, cuando alineamos, como tú antes has dicho, nuestros valores cristianos con un partido que representa una ideología secular, es posible que estemos minimizando el poder de esa voz que tienes como un ministro, como un sacerdote del Dios Altísimo, y que utilizas la palabra de Dios para hablar en un ámbito espiritual, ¿no? Sí, y realmente a tu pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué algunos cristianos sienten esa necesidad de situarse en un polo? Pues yo creo que hay un par, pensando en esto, hay un par de apuntes que yo haría, ¿no? O de respuestas. La primera es que a nadie le gusta estar solo, somos sociales, necesitamos formar parte de un grupo. Hoy en día, además, con los movimientos sociales, cuanto más enquistados y más seguros de su verdad estén estos grupos,
mejor nos sentimos. Nos gusta, aparte como cristianos, sentirnos muy en posición de la justicia. Y como me ha pasado con un pastor que al final, fíjate, hoy, hablándole sobre temas de disforia de género y demás, ¿no? Que al final me ha dado la razón y eso que me ha insultado o me ha dicho, tú lo único que eres es un demócrata y tal, porque el hombre no entendía una serie de razonamientos. Yo soy cristiano, pero hablaba de un par de razonamientos de cómo poder ayudar a alguno de estos niños, ¿no? Pero esto pasa, y es, en cuanto la otra persona no te dice lo que tú crees o lo que es tu ideología política, tú lo sitúas no solo en el lado del espectro. Eres un demócrata como un insulto. Incluso en la primera contestación que me ha dado en Facebook me ha dicho, pensé que usted era cristiano, perdonen por haberme equivocado, o una cosa así, ¿no? Te sitúan fuera, te mandan al infierno. Ujú. ¿No? Y esto lo primero, ¿no? Es esta forma de comportarnos actual, ¿no? Por otro lado, yo creo que no nos gusta pensar mucho, nos gusta encasillar las cosas. Lo hacemos de una manera instintiva. Tú conoces a alguien, al cabo de un tiempo, esta persona, ya sea en el trabajo, en tu vecindario, en tus amigos, un nuevo componente en tu familia, tú lo que haces es que después de analizar un poco, al pasar un poquito de tiempo, tú esta persona la encasillas. Esta persona es impulsiva, esta persona es amorosa, esta persona es caritativa, pero esta persona tiene muy poco filtro. Imagínate. Tú la encasillas ahí. Cualquier tipo de las cosas que ocurra con esta persona, tú lo explicas conforme a este encasillamiento. Esto lo hacemos de una forma normal. Es algo normal que tiene que ver con nuestra economía energética cerebral. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Pero qué ocurre? Que esto también lo hacemos a nivel ideológico. Es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo seguir un ideario en el cual las respuestas están predeterminadas que pensar por ti mismo ante un mundo y una realidad que es cambiante. La vida es cambiante. Y hay hechos que aparecen y que cambian un poquito esta realidad. No solo eso, sino que cuando tú estás tratando temas yo qué sé, como el tema de la homosexualidad, o estás tratando temas que tienen que ver con los inmigrantes irregulares. Cada persona es un mundo. Y preferimos dar una respuesta tajante, pero que a la vez es una respuesta que está deshumanizada, porque no miramos a la persona que tenemos delante. Algo que se opone a la forma de comportarse de Jesucristo, que se encontraba la gente cuando caminaba por las calles, cuando iba por los caminos. Y cuando se encontraba con ellos, a cada uno lo trataba como una persona diferente, mostraba empatía y, por supuesto, un amor absolutamente sobrenatural. Y es lo que nos está pasando. Preferimos encasillar, es mucho más fácil, y después lo que hacemos es lo siguiente: una vez que has encasillado y confundido muchas veces lo que es tu ideología política con lo que es la teología o la doctrina cristiana, lo que hacemos es un sesgo de confirmación. Todo aquello que vaya en línea o que confirme de alguna manera mi forma predeterminada de pensar y de la forma de pensar de las personas con las que yo me junto, eso yo lo acepto como real. De hecho, lo publico, lo grito, aunque sean mentiras. Estamos viendo Ujú. muchos casos de difamación en redes sociales contando mentiras de personas o de organizaciones. Entonces eso lo tomas y lo difundes y lo miras. Ahora, si hay alguna noticia que se opone a tu visión, a la visión de tu grupo ideológico, a veces de los de tu cueva, lo que haces directamente es ni siquiera lo piensas. Ni siquiera ves si hay algo de verdad en ello, sino directamente lo que haces es lo desechas. Y eso es lo que nos está ocurriendo. Es que ni nos planteamos cuál es la verdad, Raquel, porque vivimos muy a gusto en nuestra trinchera ideológica. Bueno, pero tú y yo sí que nos planteamos la verdad y nuestros oyentes también. Y para eso estamos aquí en Punto de Encuentro, ¿no?
Sí, y nos la planteamos constantemente y creo que es un buen ejercicio, aunque a veces cansa. Encontramos y les animo a que miren también el podcast que tendré en el Bunker sobre, en esta semana que viene sobre el tema de US Aid o USA ID, y en que tratamos una serie de temas, ¿no? En que se está cerrando esta agencia federal y se han dicho muchas cosas muy negativas que no son ciertas de ella, ¿no? Sin embargo, es cierto que hay una serie de factores que influyen en esto y que en una burocracia, que hay mucha burocracia y que hay que ahorrar en la burocracia. No es cuestión de ponerte en un extremo o en el otro, es cuestión de decir, esto tiene sentido, vamos a mirar los datos. ¿Es bueno esta organización? ¿Está siendo bien administrado el dinero de nuestros impuestos? Y hay que plantearse de una manera inteligente y no irse, si eres republicano, a decir, hay que cerrarlo todo, son unos ladrones. O irte al otro lado de, no, todo está perfecto, no hay que cambiar nada, porque en ese punto pues nos quedamos donde estamos, ¿no? Y por eso te digo, hay que ser capaz, yo creo, de mirar la realidad y bueno, pues de aceptar que hay dentro de los blancos y negros hay muchas escalas de grises. Sí, hay muchas escalas de grises, obviamente. Y precisamente, a lo mejor las almas que más estamos perdiendo son aquellas que se centran en esa escala de grises, ¿no? Sí, porque yo creo que hay muchas que están tan a un extremo que Claro. no van a escuchar del Evangelio. Pero aquellas que estaban medianamente cerca, esas no quieren escuchar. Porque lo que están viendo es, en la Biblia nos habla el apóstol Pablo de que somos cartas escritas, ¿no? Ujú. Y somos cartas escritas, nuestros corazones son cartas escritas. Y la gente, estamos pensando que nos va a escuchar toda la verborrea de nuestra ideología, y la gente lo primero que lee es nuestras vidas, el testimonio que damos. Y cuando damos el testimonio que damos de odio, cuando damos el testimonio que damos sobre aquellos que están situados en el otro lado del espectro político y nos referimos a ellos como si fueran demonios, en ese momento perdemos gran parte del peso que tenemos como cristianos a nivel de testimonio, que es lo primero que habla de la existencia de Dios, es como Dios nos ha transformado. Y quiero volver a recordar que esto no es posicionarnos por un partido o por otro partido. Estamos hablando en general. Sí, totalmente en general, y por eso te digo, hay posicionamientos muy de izquierdas que sinceramente están muy alejados de lo que es, sin duda alguna, de planteamiento de doctrina cristiana. Y lo cierto es que cuando el cristianismo pierde de vista la soberanía de Cristo, pues corre riesgo de convertirse en una herramienta al servicio de intereses temporales. Porque cuando la fe busca validación, sobre todo en figuras políticas, se desconecta por completo de la autoridad real que Jesús proclamó. Pero ¿significa esto que el cristiano debe desconectarse por completo del mundo, alejarse por completo de la política y de las cuestiones mundanas y centrarse solamente en el reino de los cielos? ¿O todavía hay cabida para que el cristiano bueno, pues se acerque al ámbito político y sea un agente de cambio? No lo sé. Yo me lo planteo muchas veces y yo creo que estamos llamados a transformar. Y yo creo que en cierta forma, y este es mi punto de vista, ¿vale? Pero yo creo que sí que somos llamados a ser agentes de cambio eh, y entrar dentro de nuestra sociedad y transformar, obviamente dentro de un equilibrio. ¿Sabes qué, Raquel? Yo pienso que estamos llamados a convencer, no a imponer. Ahí está nuestra fuerza. Es la fuerza de la gracia, no es la fuerza de la ley, no es la fuerza de que te impongo, de que te hago que esto sea la religión del reino, de que no, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de cómo llevar el evangelio a personas, a que esas vidas sean transformadas, no que formen parte de una iglesia, de una membresía del Estado, sino que formen realmente parte de ese cuerpo sin formas, de acuerdo, internacional, que traspasa los tiempos,
que es el cuerpo de Cristo y que su nombre no, escrito en un libro, no está escrito en un libro de membresía, sino que está escrito en el libro de la vida. Ahí. Sí, porque actualmente incluso estamos perdiendo un poco la noción, aquí en Estados Unidos me refiero, sobre todo dentro del ámbito cristiano, ¿no? En que, bueno, pues intentamos o minimizamos los valores del Evangelio a una esfera terrenal absoluta, ¿no? Donde yo intento convencer de un Cristo desde un prisma ideológico político. Y como yo siempre digo, es que nosotros como cristianos no somos ni de derechas ni de izquierdas, somos de arriba. Y entonces tenemos que despertar y salir de esa trampa del enemigo. Y actualmente en este país se ve. Cada vez que hablamos con cristianos, lo que se nos impone más, y sobre todo, incluso hablando de Cristo, lo hacen pequeño y lo minimizan dentro de un prisma político que no tiene sentido, ¿no? Por eso muchas veces, Daniel, suena incluso tentador alejarse del mundo, ¿no? Y convertirnos en amis. Pero atención, porque los amis actualmente incluso también están abandonando sus posturas y sus posiciones de ser apolíticos, y si no, mira a los amis de Pensilvania, ¿no? Que dejaron por un día sus carritos y no les importó encender la luz y utilizar la electricidad, e incluso, bueno, el señor Elon Musk les ayudó muchísimo a establecer un sistema donde pudieran ir en transporte público, bueno, en transporte colectivo, a votar, e incluso, bueno, pues hizo toda una campaña y ayudó a que lo hicieran de una forma lo más rudimentaria posible, sin mucha informática, porque obviamente eran señores amis, ¿no? Pero hasta los amis se han plegado al sistema, ¿no? Pero bueno, yo creo que la clave fundamental es que nuestra fe, en cierta forma, o nuestra forma de presentar a nuestro Rey, que es Cristo, no se mide por ideologías ni se mide por palabras, sino se mide, pues, por frutos. Y ¿cómo se miden sobre todo esos frutos? Pues como tú lo has dicho antes, Daniel, por el amor. Y por el amor al hermano, por el amor al amigo, por el amor al vecino, por amor a la comunidad y por amor a nuestra sociedad. Y aquí entra en juego, bueno, pues el primer análisis que vamos a hacer de los frutos de ambas partes. Porque, como tú dices, estamos tan polarizados que uno piensa que lo que hace el otro es del enemigo, es Satanás que está ahí, pero a lo mejor no es así. A lo mejor los dos tienen razón, o a lo mejor ninguno tiene la razón, pero vamos a medir esos frutos, ¿no? Y yo creo, Raquel, sinceramente, ¿no? Viéndolo desde fuera, ¿no? Yo pienso que hay cosas que el Partido Republicano está bien situado, pero hay otras cosas en las que el Partido Demócrata está bien situado. Y hay cosas en que el Partido Republicano está muy mal situado, y hay cosas en que el Partido Demócrata está muy mal situado. Terrible. O sea, es que son principios de ambos que se oponen totalmente a los principios bíblicos. El problema es cuando aquello que va, que cristianos en uno y otro lado magnifican aquello que hacen bien y minimizan aquello que hacen mal. Ven siempre ven, ¿no? La paja en el ojo ajeno, ¿no? Los dos tienen pajas y tienen columnas, ¿no? Pero tienen una forma muy peculiar de la tridimensionalidad, ¿no? Muchos cristianos pro Partido Republicano alegan su afinidad a este partido por cuestiones tales como el aborto, como la defensa de la familia tradicional, o la libertad religiosa, y esto es muy llamativo, ante, bueno, pues una nueva corriente actual aquí en Estados Unidos, en que consideran que los cristianos aquí estamos siendo perseguidos. Y bueno, pues esto está llevado a cabo sobre todo por ramales más conservadores y evangélicos, que interpretan que los cambios culturales y legales pues son una amenaza a las prácticas y a los valores cristianos tradicionales, ¿no? El otro día estábamos hablando, ¿no? Sobre el país, ¿no? Y cruzaba a mi mente un pensamiento, ¿no? En Estados Unidos no saben lo que es ser perseguido a causa de su religión.
ni a causa de su religión, ni a causa de nada. Vamos a ver, Porque aquí no se ha perseguido esto no es ni realmente. Corea del Norte ni Nigeria. Escucha, ni el Imperio Romano en el siglo I. Te quiero decir, eso sí que es el perseguido, que vamos, menos Juan, todos los apóstoles fueron ajusticiados. Sí, Eso es persecución. De vez en cuando. No, y te digo, o sea, fíjate si son perseguidos los evangélicos, que hasta ponen a la señora esta Caín ahí al lado del presidente. ¿De qué estamos hablando? Si estuvieran perseguidos, hubieran tenido que huir, hubieran tenido que hacer iglesias escondidas. En ningún momento se han tenido que esconder. Han interpretado, por ejemplo, que ser perseguidos es cuando durante el tiempo del COVID recibieron orden de cerrar las iglesias, porque las iglesias eran lugares donde se producían brotes de COVID. Normal, si quieres se los puedo explicar. Podemos contar con más o menos favor por parte del gobierno y podemos estar más o menos en contra de las decisiones que toma el partido con el cual no estamos alineados. Pero perseguidos, eso no es ser perseguidos. Esos pueden ser favorecidos o desfavorecidos, pero perseguidos nunca. No, lo que pasa que en este país, pues la tradición siempre ha estado muy vinculada al cristianismo, ¿no? Y dentro de sus valores y dentro de su cultura, bueno, pues el cristianismo está o prevalece por encima de todo lo demás. Obviamente, ya en los últimos años y con los demócratas en el poder, pues se han visto que sus bueno, pues derechos, o más que nada yo creo que cultura en sí, pues se ha visto un poco coartada, ¿no? Sobre todo, bueno, pues en la época en que ya determinaron que no se oraba en las escuelas y todo esto, pues se vio como un gran atentado en contra de su moral, ¿no? Claro, ¿es persecución o es libertad? Claro, ahí es mi pregunta, Raquel. Claro. Porque tú me estás hablando de que hay una libertad religiosa. ¿Queremos que haya libertad religiosa en Estados Unidos? ¿Para quién? Hasta el tema. Porque estamos hablando de la libertad, que se nos llena la boca de libertad en Estados Unidos. La libertad. Y el tema es, ok, la libertad, pero para ti que eres cristiano, pero ¿qué pasa con el que es musulmán? ¿Tiene libertad o no tiene libertad para poder expresar su credo? Y es una cosa importante, y es ahí donde cuesta. Aquí es donde la libertad cuesta. Cuando voy por la calle hablando en español, que hay personas que están intentando que no hablemos en español en la calle, ¿de acuerdo? Y entonces me gusta esa libertad para hablar en español, pero aquello que no me gusta, entonces no quiero la libertad. Eso es una libertad a medida. Y eso es incorrecto en un país, en cualquier país medianamente avanzado. De hecho, Raquel, se habla mucho de la libertad de expresión en Estados Unidos, cuando realmente Estados Unidos no está entre los primeros países en libertad de expresión del mundo. Escuché, el año pasado está el número 21 del mundo, de 147. Y este año escuché ayer, no sé dónde vendí estos datos, no los he cotejado, que estaba en el número 38. O sea, hemos bajado, ¿no? Con esto que está pasando actualmente, en el que no es únicamente esto de que te llegue una drag queen a leer a la escuela. O sea, no, por favor, es que lo siento mucho, me van a perdonar, pero esto es una barrabasada, ¿no? Pero el problema está en que tú puedes estar o no de acuerdo con los homosexuales, pero lo que no puedes hacer es coartar su libertad, prohibirles trabajar en una serie de empresas, prohibirles estar en el ejército. Eso va en contra de va en contra de su libertad. Y lo que va a causar esto es que los parámetros por los que se hacen estas estadísticas, que son un poquito especialistas también, ¿no? Un poco sintéticos, ¿no? Pero realmente esto no entiende de que tú seas de una religión u otra. No están midiendo cómo desfavorecido es tu estrato social, religioso o político en un país, sino cómo se permite que cualquier persona pueda expresar lo que piensa dentro de unos parámetros democráticos y determinados, ¿no? Y esto nos va a situar el año que viene posiblemente pues, más para abajo, cerquita de El Salvador, al país al que tanto nos referimos, pero nos vamos a situar, pues oye, cuidadito que vamos a terminar, podemos llegar a empezar a bajar y situarnos cerca de Maduro o de Putin, al cual tanto se adora hoy en día en Estados Unidos. Pero aquí todos vamos a ser muy libres. Si todos piensan como yo, todos son libres. Claro.
Pero bueno, por otro lado tenemos a los demócratas y vamos a analizar sus frutos, porque los demócratas sobre todo se suben al carro de la justicia social y la atención a los marginados, al asunto de la migración, a la hospitalidad al extranjero, a la lucha por la desigualdad, a la lucha por la libertad de las comunidades minoritarias como el LGTBI o la comunidad afroamericana, etcétera. O el cuidado del planeta. Exacto, o la separación de Iglesia-Estado y el pluralismo o la pluralidad religiosa. Como dijo Thomas Jefferson en su carta a los bautistas de Danbury, dijo lo siguiente: construiremos un muro, y esto es muy interesante, un muro de separación entre la Iglesia y el Estado para proteger la libertad de conciencia de todos. Vamos a ver, una cosa es que tú separes, pero yo creo que ahí es donde hay que tener un poquito de... Yo creo que tiene que estar separado. Yo sé que muchos se nos van a desconectar con lo que voy a decir, pero yo pienso que hay que separar Iglesia y Estado. Creo que el predicar el Evangelio tiene algo que no sea nominal, ni sea un Estado, porque al final lo convertimos, pues como ha pasado en regímenes totalitarios, como ha pasado en España con una dictadura, con Franco. Como ha pasado en otros países, en que se ha utilizado, y como ha pasado y pasó durante la Edad Media y la época oscura de nuestra historia en Europa, en que el emperador era ungido por el Papa, cuidado, en el que era un ungido, y en cierta manera es lo que nos está pasando ahora. Ahora llegan la comandilla de superungidos evangélicos al presidente y lo han ungido, es como el rey, es el emperador. Oye, mira, Carlos I de España y V de Alemania, vamos a llamar a alguno de estos, ¿no? Y es el problema. Es que se está utilizando, y al final se utiliza la Iglesia, en vez de para proclamar el Evangelio, se lo utiliza para generar una ficticia superioridad moral y una especie de, si Dios le ha ungido, yo no puedo decir nada en contra del presidente porque está ungido por Dios. Tiene gracia, ¿no? Muchas veces como se manejan los... No, dicen, porque Dios lo puso. ¿Y a Biden no lo puso Dios? ¿Y a Obama no lo puso Dios? ¿Y a Bush? ¿A los dos no los puso Dios? Es decir, vamos cambiando según nos interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay que hacérselo mirar. Sí. Y fíjate que los demócratas pues, nos lanzan un desafío, ¿no? Porque ¿cómo podemos decir que defendemos los valores cristianos, ¿no? Si ignoramos el sufrimiento del inmigrante, del pobre, del marginado o del enfermo, ¿no? Pues es que vemos que ambos partidos nos desafían. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo del aborto. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo de la familia tradicional. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con la defensa del marginado. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con las ayudas a los menos favorecidos de esta sociedad. Gente que no puede pagarse los medicamentos. Sí. Que es que se pueden quedar sin medicamentos. Gente mayor que no tiene con qué pagarse los medicamentos. Señoras que son madres de 2, 3 niños. Necesitan esas ayudas. Yo pienso, y en el momento en que empiezas a llamar a estas ayudas, las empiezas a denominar como socialismo, es que dices, pero bueno, ¿estamos locos o qué? Bueno, pero es que como cristiano, ayudar es parte de nuestro ADN, ¿no? ¿En que Cristo que era socialista? Cristo no era socialista. ¿Por qué vamos a llamar al cristianismo o al sentimiento de acoger al inmigrante o de ayudar al marginado, a la viuda? Porque el dinero que se recogía era, sobre todo, había muchas viudas y se mantenían las viudas. ¿Eso era un sistema socialista? ¿Eran los primeros cristianos socialistas? Pues no. Pero tampoco puede ser lo que nos plantea este señor Thomas Jefferson. Hacer un muro. ¿Por qué un muro? Tiene que haber una separación, pero tiene que haber un cierto grado de permisividad y de relájate. ¿Sabes lo que dice? Relájate, que la Biblia no es un libro maldito. La Biblia y el pensamiento cristiano es la base de las sociedades avanzadas actuales. Estados Unidos, cualquier país europeo con sus altos y bajos, con la Iglesia católica y barbaridades que se han hecho en el pasado. Pero ¿sabes qué? Hay una serie de principios morales, de los mandamientos de Dios, de cómo comportarte con el prójimo, que han sido grabados en nuestras sociedades. Ha llegado gran parte del movimiento de la nueva izquierda y ha querido tirar abajo eso, como decía un pensador. Cuando llegues a un lugar y encuentres una barrera, antes de tirarla, pregúntate por qué está ahí.
Y hay muchas cosas que pasan a nivel social y que pasan en nuestras sociedades que son gracias a la moral cristiana. Por eso cuando estamos hablando de sepáralo, échalo fuera, no tienes por qué echarlo fuera. El cristianismo forma de una forma natural parte de la historia de Estados Unidos, como de otros muchos países del mundo, pero en Estados Unidos es algo bastante profundo. Y creo que por ambos lados, y también por parte del Partido Demócrata, basta de demonizar. Veía un anuncio de que ha salido ahora y pedían el movimiento social ateo para la separación de Iglesia, iglesia. Estado. Y Es obvio, pero es una reacción a lo que estamos teniendo por el otro lado. Es que ya venía también anteriormente, te voy a decir Sí, que pero- esto es entre ambos. Toma y daca, Y claro. claro, se va uno y ya, ¿qué pasa? Ujú. A lo mejor dura más tiempo, pero ¿qué pasa en 4 años? Pero ambos frutos, tanto de demócratas como de republicanos, como argumentaciones de ambos, pues pueden estar más o menos correctas. Eso está claro. O sea, no se puede cerrar a esto sí, esto no. El problema es que ambos grupos lo que han hecho ha sido limitar su área de acción, dividiendo el mensaje del Evangelio acorde más a su moral interna o prioridades específicas que a la plenitud salvítica del Evangelio. Decía Timothy Keller, teólogo y pastor presbiteriano, que cuando los cristianos identifican el Evangelio con una agenda política específica, corren el riesgo de reducir su mensaje universal a una ideología limitada. Y lo estamos viendo. Si solamente con que salgas ahí fuera e intentes hablar de Cristo a gente que no cree en el Evangelio, que son ateos, que son agnósticos, ya te están identificando con un color. Y ya están identificando a Cristo con un color determinado. Me da igual el color que sea. Entonces, como cristianos tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de que nuestra misión está por encima del poder terrenal y que no podemos igualar el poder de Cristo con el poder de un partido político determinado Equiparar, sí. o equiparar, ¿no? Entonces, abramos los ojos, ¿no? El Evangelio, Daniel, no puede ser fragmentado en categorías políticas, ya que su esencia yo creo que abarca tanto una responsabilidad personal como justicia social, ¿no? Según su perspectiva, la fe cristiana debe impulsar a los creyentes a defender la vida, pero también la justicia y también la compasión de una manera integral, sin someterse a divisiones partidistas. Entonces, lo que estamos viendo es que ambos sectores están dividiendo o están coartando o sea, atándose ellos mismos los brazos y no alcanzando todo el potencial que el Evangelio puede alcanzar, ¿no? Dice Russell Moore, teólogo evangélico y expresidente de la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur, que el Evangelio no pertenece ni a la derecha ni a la izquierda, pertenece al reino de Dios que trasciende las ideologías humanas. Así es que tanto la defensa de los valores morales tradicionales como la justicia social deben abordarse siempre desde una perspectiva que no dependa de intereses políticos, Daniel. Pero volvamos, Daniel, a la frase del principio, ¿ok? Porque es que este tema, Daniel, ¿en qué hora me he metido yo en esta serie? Este tema es que da mucho de qué hablar, ¿no? Pero al principio decíamos que Cristo es el Rey, que está sentado en un trono y que, parte también de este cristianismo americano tiene problemas de ubicar ese trono, porque el cielo es real y Cristo está sentado en un trono que está en el cielo. Y él lo dijo clarito en Juan 18:36 cuando dijo que mi reino no es de este mundo. Y además me encanta leer Apocalipsis porque es maravilloso cómo este libro te hace sentir esa presencia majestuosa de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que está sentado en ese trono de gracia, ¿no? Es absolutamente increíble. Pero claro, no quiero ser muy dura con mis hermanos evangélicos americanos, pero es que ellos quieren entronizar a Cristo aquí en esta tierra, ¿no? Y muchas veces incluso limitan o delimitan ese trono a este país solamente.
Eso me recuerda a un tal Morris Cerulo No, mejor no me hables de eso porque me pongo muy nerviosa. que daba charlas, incluso yendo a Europa, ¿no? Y llegó a Sí, decir que Estados Unidos, el mapa de Estados Unidos era el tabernáculo. el tabernáculo, Sí, ¿no? no, Este tipo de tremendo. idea es muy americano, que es el mismo tipo de idea, esto es muy americano, de que hacen las películas y, por supuesto, del meteorito nos salvan los americanos, de los marcianos nos salvan los americanos, de todo salvan los americanos. Y el americano sigue todavía en esa idea de salvador del mundo que yo creo que se generó cuando participan en la Segunda Guerra Mundial y son determinantes a la hora de ganar la guerra contra los nazis, ¿no? Pero creo que este pensamiento está muy arraigado en los norteamericanos que piensan que son la última Coca-Cola del desierto. La última, la primera no lo sé, pero yo lo que sé es que este pensamiento es totalmente antibíblico. Segundo, es un poquito arrogante por parte de dicha nación que piensa eso. Y tercero, bueno, pues responde más bien a corrientes teológicas, como ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Y no significa que todo el cristianismo en Estados Unidos piense eso, ¿no? Pero tenemos que entender que el reino de Cristo y el reino que Cristo anunció no se fundamenta en leyes humanas, ni se impone mediante estructuras políticas ni decretos gubernamentales. Su reino, pues, señoras y señores, el reino de Cristo no se establece con votos ni con mayorías parlamentarias. Y eso parece que aquí no se dan cuenta, ¿no? Se piensan que si conseguimos que todos sean cristianos y ahí instauramos una cultura cristiana, todos serán salvos. Como Pues eso no es cierto. como la Edad Media en España. ¿Y después qué hacemos? Y aquellos que no estén de acuerdo con esto credo, ¿qué hacemos con ellos? Primero los marginamos y efectivamente, y después hacemos la Santa Inquisición. Claro. Así es que, Daniel, mira, toda corriente teológica que busca territorializar el reino de Dios incurre en una distorsión grave del mensaje de Cristo, porque Jesús no vino a conquistar naciones, Jesús vino sobre todo a conquistar corazones. No buscó una teocracia nacional, no buscó imponerse como un líder político, eh, sino que lo único que buscó es iniciar una comunidad de creyentes, ¿no? Global que refleje su amor, su verdad y su reino, ¿no? Y pretender lo contrario es olvidar que su reino es universal, es eterno, es soberano, sin depender ni de fronteras, ni de partidos, ni de ideologías. De hecho, Raquel, cuando más se ha expandido el reino de Dios entre nosotros, ha sido en momentos de persecución. Y esto lo veíamos y hay testimonios del primer siglo de que los cristianos eran cristianos que creían al 200% y usaban al 200% los dones del Espíritu Santo en todo tipo de manifestaciones sobrenaturales. Atención, ¿eh? Tanto que incluso, bueno, no voy a entrar mucho, pero vas a sitios donde hay cristianos que han sido sacrificados o donde ha habido las primeras iglesias cristianas y han pasado 2000 años y sigues sintiendo la unción de Dios. Te quiero decir, esa gente era perseguida y su testimonio es maravilloso y es como realmente se movió todo el evangelio y esto me lo enseñó muy bien nuestro primer pastor Eliseo, se movió por todo el Mediterráneo a través de la obediencia y a través de la persecución. Te quiero decir, no vamos a desear ser perseguidos, pero no debemos de pensar que el ser la religión predominante lleva mucha gente al cielo. Así es que antes bueno, pues de proclamar que cierto país debe ser la nación elegida para instaurar el reino, recordemos las palabras del propio Jesucristo. En Lucas 17, 20, 21 nos dice que el reino de Dios no viene de manera que se pueda observar, ni dirán, aquí está o allí está, porque el reino de Dios, y esto lo dijo Jesús, está entre ustedes. Así es que, cristianos, sobre todo americanos, tenemos que entender que Cristo reina, pero su trono no está en ninguna oficina ovalada, ni en un parlamento, ni en un partido político. Su trono está en los cielos, y si no, lean Apocalipsis, y lo más importante, en el corazón de aquellos, bueno, pues que lejos de buscar un dominio terrenal, buscan vivir y extender aquí en la tierra el amor de Dios. Así es, Raquel.
Y esa es una responsabilidad para todos nosotros, que yo también soy muy discutidor y tengo que llevar la verdad, pero también llevar la verdad con la mansedumbre propia de un cristiano. Además, parece como que utilizamos la Biblia para nuestra conveniencia, ¿no? Pero tenemos que estudiarla con los pasajes que nos gustan y con los pasajes que no nos gustan. Y tenemos un ejemplo muy claro en el pueblo de Israel, y con esto ya vamos a ir cerrando el capítulo, aunque esto sería para hablar otro capítulo entero, ¿no? Israel quería un rey, ¿verdad? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Israel mostró, pues, una inclinación recurrente a buscar un liderazgo que fuera tangible, que fuera visible, que fuera terrenal. De ser jueces que estaban más sin una cabeza única, sino jueces que eran valientes, que tenían diferentes funciones, mucho más polifacéticos, buscaron la idea de un rey, de un reino, una organización piramidal, digamos, ¿no? En que tienes una cabeza y después tienes una serie de gobernantes y demás, ¿no? Y bueno, tuvieron la respuesta que tuvieron de Dios. Claro, en 1 Samuel 8:5 podemos leer, danos un rey que nos gobierne, como tienen todas las demás naciones, ¿no? Y Dios pues contestó la oración a través de Samuel, advierte que este deseo tiene implicaciones graves, que un rey obviamente humano pues va a traer una serie de consecuencias para la nación, como por ejemplo impondrá impuestos, reclutará a sus hijos para la guerra, ejercerá poder sobre ellos, pero el pueblo insiste. ¿Y por qué? Pues porque querían algo visible y algo concreto. Eso era muy difícil, mantener esa idea, ¿no?, de que tenemos un rey en los cielos. Y a lo mejor también está pasando eso actualmente. Ya no hablo solamente en Estados Unidos, en todos nosotros, ¿no? La fe cuesta y la fe hay que ejercitarla día con día. Y sobre todo a nivel social, sobre todo cuando ves que tus valores están siendo mermados o que estamos progresando hacia una dirección totalmente opuesta o anticristiana, yo creo que es normal, en cierta forma, como respuesta humana, querer buscar un líder tangible que te pueda defender, ¿verdad? Pero analizando el pueblo de Israel, pues podemos encontrar un eco sorprendente en la política cristiana contemporánea aquí en Estados Unidos. Fíjate que los cristianos republicanos buscan en sus líderes garantías de que se protejan valores como la vida, la familia, la libertad religiosa y que hagan el trabajo que tiene que hacer la Iglesia. Y esto es lo que yo siempre digo. Vamos a ver, si la Iglesia, si el señor Trump o la señora Harris hace el trabajo que yo tengo que hacer como pastor, ¿para qué el Señor me ha ungido como pastor? Te voy a decir una cosa. A veces estamos tan preocupados. Es que a nuestros hijos... Vamos a ver, a tu hijo lo educas en casa. No esperes que a tu hijo los principios morales los aprenda en la escuela. Es absurdo. Si lo haces es que eres un mal padre. Tu hijo empieza a orar y sabe orar porque se lo enseñas en casa. Y porque tú le dices, de hecho tienes que tener cuidado porque de aquello que el niño mama, el niño después lo muestra ahí fuera. Y si tú eres una persona como somos nosotros, nos gusta pensar, es bueno, pues nuestra hija ha salido tela marinera, a veces demasiado pensante. Pero también en su forma de plantear las cosas fuerte y con decisiones firmes. Está bien en algunas cosas y en otras no tanto. A lo que voy es, aquello que tú estás sembrando en casa es lo que vas a cosechar. Y no esperes que venga alguien en la escuela de tu hijo, en el gobierno, a establecer los principios. Encárgate de tu familia, porque la libertad consiste en que tú dejes a los demás tomar sus propias decisiones. Puedes influenciarlos, pero no los vas a influenciar desde el gobierno. Inflúencialos desde el llamado que tienes para como embajador de Cristo y a llevar la verdad. Lo que pasa es que ahora lo que queremos ahora es ir a una iglesia, nos sentamos, no hacemos nada, no predicamos el evangelio, damos el diezmo, nos vamos para casa y ya somos todos súper... Buen noticiero con unos valores que sean acordes a los del evangelio y todos contentos y ni siquiera leemos la Biblia. Que a la hora de esto no es lo que a ti te impongan, es lo que tú decides, conforme a veces a tu egoísmo. Te voy a decir, un cristianismo nominal no lleva un cambio en la forma de vivir.
Y como hemos dicho, esto es que se ha visto desde la historia, desde el Imperio Romano, desde la decadencia espiritual de Europa en el medievo y en la Reforma del siglo XVI, la Iglesia acomodada de Inglaterra y el avivamiento wesleyano, el cristianismo cómodo de Estados Unidos y el primer gran despertar del siglo XVIII, la comodidad de la Iglesia alemana, atención, durante el nazismo. O sea, es que lo vemos, es que la historia nos habla. Ya lo hemos dicho incluso en puntos de encuentro anteriormente, ¿no? Cristianos, leamos un poquito la historia, analicémosla y vamos a darnos cuenta de que esta fórmula nunca ha funcionado. Nunca ha funcionado, porque el cristianismo nunca ha sido diseñado para ser una fe cómoda, sino una misión que, bueno, pues al abrazar el sacrificio de Cristo y al abrazar ese sacrificio, al buscar la vulnerabilidad, al buscar el dolor, es ahí donde se hace fuerte y encuentra su verdadero poder transformador. El cristianismo bíblicamente se opone al mundo porque no es de este mundo. Exacto. No es ni de derechas ni de izquierdas, es de arriba. Israel, bueno, pues pagó un alto precio, obviamente, y volviendo al tema de antes, por esta elección los reyes humanos pues trajeron, como hemos dicho antes, impuestos, guerras, corrupción e idolatría. De igual manera, bueno, pues el cristianismo, al alinearse incondicionalmente con partidos políticos, pues puede, por un lado, como hemos hablado al principio, perder o hacer que perdamos nuestra identidad profética, al justificar conductas inmorales, bueno, pues de ciertos líderes, porque simplemente defienden nuestra causa. Y es que esto es la principal causa de la pérdida de importancia moral del cristianismo en Estados Unidos. Ven un líder y de repente dicen, ups, si así son los cristianos, yo no quiero ser así. Pero es que es lógico, es que es lógico. Menos mal que mi líder es Cristo. 2, dividir su testimonio, al generar sobre todo antagonismos entre creyentes que se alinean con ideologías opuestas. Y luego es esto, ¿qué testimonio estamos dando al mundo? O sea, no es suficiente con la cantidad de denominaciones que tenemos, sino que encima ahora estas denominaciones están separadas por republicanos y demócratas. O sea, el mundo nos mira y nos dice, esta gente no sabe ni en qué están pensando. O sea, no se saben ni siquiera organizar, ¿no? Mira, estaba hablando ayer con un hermano que está en una iglesia donde sus pastores son muy maga. Y le decía, bueno, ¿cómo lo llevas? ¿No? Porque esto es un problema. Yo veo a estos pastores porque son muy de derechas y utilizando redes sociales durante las elecciones muy partidistas, ¿no? Y me dijo, no, sí, y es que somos varias personas en la iglesia que pensamos diferente. El problema cuando además llevas la política es que como líderes además es que la llevas a la iglesia, la conviertes en la doctrina o digamos en la ideología política o en el posicionamiento político cristiano, y todo lo que no sea eso lo tildas de demoníaco, incluso desde el púlpito. ¿Qué ocurre? Que lo que terminas haciendo es dividir la iglesia y haciendo que la gente se vaya de la iglesia. Y confundirlos. Claro. Entonces, claro que hay una responsabilidad y oye, tenemos que centrarnos un poquito, que la lucha no es contra carne y sangre, y la estamos convirtiendo en una lucha contra carne y sangre, contra demócratas y republicanos. La lucha es contra el enemigo de nuestras almas, y mucha gente que se está perdiendo y que las estás alejando del evangelio, las estás alejando porque tu discurso es un discurso duro, es un discurso con una falta de misericordia realmente alarmante. Y tenemos que hablar de amor, de misericordia, por supuesto, de justicia y de verdad. Pero lo primero tienes que acercarte a rescatar a aquellos que se pierden. Y eso es una muestra de amor. Y 3, olvidar su verdadera misión. Porque predicar el evangelio hay que hacerlo sin ningún tipo de atadura ideológica. Dios no se opuso a que Israel tuviera un rey, pero le advirtió que su esperanza no viene de parte de ningún hombre. Así es que hoy el cristiano y los cristianos debemos recordar que nuestra lealtad suprema pertenece al Rey de Reyes y nunca a ningún partido político.
John Henry Newman, el teólogo del siglo XIX, dijo lo siguiente: el cristianismo es una lucha constante que busca. Quien busca comodidad en su fe ha entendido mal el camino de la cruz. Y el pastor y escritor evangélico Tosser dijo lo siguiente: no es posible vivir una vida cristiana auténtica sin llevar la cruz. La comodidad y la fe no pueden caminar juntas por mucho tiempo. Y bueno, ahí lo dijo Jesús. Entonces, Toma tu cruz y sígueme. Esto es así, o ¿qué estamos sea, buscando como cristianos en Estados Unidos? ¿Me lo pueden explicar? Que alguien me lo explique. la comodidad de que nosotros dejemos de hacer el trabajo que tenemos que Exacto. hacer para que venga alguien en nuestro lugar y lo haga. Igual que cuando Exacto. vamos a la iglesia, tenemos la serie de ministerios que se encargan de los diferentes papeles en la iglesia y nuestro único papel es el de ir allí, escuchar, vestirnos bien, poner el diezmo y volvernos a casa. Es un cristianismo de salón. Y después aún decimos que somos perseguidos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto no es una cuestión de que un ministerio vaya a hacer tu trabajo. Tú tienes que ir y hacer tu trabajo. Estás en la iglesia, sal de la iglesia, ve a visitar a los enfermos, a las viudas, a los pobres, ayuda al necesitado. Y eso no esperes que lo haga ningún gobierno, lo tienes que hacer tú. Entonces, Daniel, vamos a terminar con esto. ¿Debe un cristiano participar en política? Yo creo que un cristiano no debe de liarse en política, sobre todo si tiene un papel de pastor o de líder dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Otra cosa que un cristiano puede dedicarse a política y no es malo. ¿De acuerdo? Ahora, Hombre, claro, cada uno puede tener su llamado también y puede tener un talento especial para la política y puede ser político, ¿no? claro, el problema es, como dijo Platón de los filósofos, que un filósofo no podía ser político porque el momento que se hacía político se corrompía. Exacto, bueno. Pues igual pasa con los cristianos, se hacen políticos y aquí el que sube en el elevador de un partido político son los que apoyan a la gente aunque no estén de acuerdo con ellos y se van debiendo favores. Pero fíjate que Jesús vivió en un entorno profundamente politizado. Los fariseos, los saduceos, los romanos, todos jugaban su juego de poder. Y Cristo no estuvo exento de enzarzarse con ellos, ¿no? Nunca Cristo fue indiferente a su realidad social y específicamente su misión era estar cerca del oprimido, ¿no? Así es que si queremos mirar la imagen de nuestro maestro, yo pienso personalmente que no podemos estar ajenos a la realidad política de nuestros respectivos países. Pero cuidado, involucrarse en política pues no significa ni agitar banderas, como hemos dicho antes, partidistas, ni repetir eslóganes vacíos. Significa actuar desde principios sólidos, innegociables, que trascienden cualquier ideología humana. Yo creo que más que política es más social, ¿no? Yo veo más al cristiano involucrado en justicia social. Exacto. Tipo Martin Luther King Jr. Sí, ¿cuáles son estos principios? Pues la defensa de la dignidad humana, la búsqueda del bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. Y sobre todo, como cristianos tenemos que promocionar la justicia y la paz. Esto ha sido todo por hoy. Hemos hablado de un montón de temas dentro de este tema sobre la política y sobre Cristo en la política actual. ¿Algo más que añadir? Bueno, pues que vamos a continuar en los próximos episodios desgranando alguno de estos temas de nuevo, lo volvemos a repetir, de una perspectiva cristiana. Que sepan que no somos republicanos ni demócratas. Lo que no nos gusta es cuando hay un partido que ninguno de los dos, cuando están utilizando la imposición, y creo que lo entiendan, ¿de acuerdo? Sé que gran parte de ustedes están posicionados en la derecha en el espectro político y espero pues que no se hayan sentido ofendidos, sino que en cierta manera utilicen esto para pensar un poco. Todos debemos de seguir pensando, utilizar nuestra fe para movernos en medio de este mundo plagado de minas y plagado de dificultades y de injusticias. Somos y hemos de ser esos representantes de Jesucristo, que fue capaz de interponerse entre aquellos hombres y la mujer pecadora que estaba a punto de ser lapidada. Y yo antes de irme me gustaría preguntarte, ¿estás entre los que
¿Tiene la piedra en la mano? ¿Te estás sentando en silla de escarnecedores? ¿O por el contrario eres como Jesucristo, que no tuvo temor de jugarse su físico por alguien que estaba en necesidad? Porque esa es la posición y esa es la persona a la que tenemos que imitar. No a los poderosos, no a los que tienen la justicia de su mano, sino a aquel que ha pagado por todos nosotros, por ti, por los de la piedra en la mano y por los de la mujer pecadora. Así es, y además, de verdad que cada uno de nosotros estamos llamados a ser esa city upon a hill, esa ciudad por encima, en la colina, ¿no? No solamente un país. Todos y cada uno de nosotros como iglesia estamos llamados a alumbrar en la sociedad en la que cada uno de nosotros vivimos. Esto ha sido todo. Gracias por estar aquí. Esto es Punto de Encuentro Podcast. Hasta la semana que viene.